Mateo capítulo 7, Jesús está hablando de la puerta que es estrecha, del camino que es angosto, y ahí vamos a estar esta noche por los siguientes minutos. Quiero leer lo que dice nuestra declaración de fe. Mire, la declaración de fe de hoy dice: la santificación se efectúa en todo hijo de Dios. O sea, no solo algunos hijos de Dios son santificados, todos los hijos de Dios son santificados, aunque es incompleta en esta vida, ¿sí? O sea, nadie llega al nivel de perfección y santidad en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla. ¿La tiene usted? ¿La siente a veces? La carne luchan contra el espíritu contra la carne. Y esta batalla, no se asuste, esta batalla es la batalla de la santificación. En la batalla de la santificación, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas son nuestras confesiones de fe. Básicamente lo que dice es: todo cristiano, todo aquel que se diga cristiano, vive en santificación. ¿Y qué es la santificación, hermanos? La santificación no es algo tranquilito, ahí suavecito, no. La santificación es una batalla. En esos términos lo definen nuestras confesiones de fe: una batalla, la carne contra el espíritu, la santidad contra los restos de la vida antigua. Y esto ocurre no solo de vez en cuando, esto ocurre continuamente. Por eso, hermanito, hermanita, si usted de pronto se descubre, como que quiere hacer algo, pero también Dios le llama a lo contrario, usted quisiera reaccionar de una forma pecaminosa, pero sabe que está mal, y hay en usted una batalla interna, no se asuste, no te sorprenda. Esa es la pauta de la vida cristiana, una lucha interna. La buena noticia es que el Espíritu Santo sale ganador y termina santificándonos, aunque esa santificación no es completa de este lado de la historia. Usted y yo nos vamos a ir en la gracia del Señor. Nadie se va en limpiecito, todos somos recibidos en gracia, y nuestros pecados solamente en Cristo pueden ser lavados. Pensando en eso, es que es importante la forma en que Jesús se refiere al vivir la vida cristiana, al ser seguidor de Él. Él dice, es un camino, ¿sí? Es un camino, es algo por donde avanzas, por donde transitas, por donde vas dirigiéndote hasta que llegues a la meta. Y así lo dice en Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos. Mateo 7, 13 al 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús habla en términos de caminos, dos caminos. Uno, que muchos siguen, va a la muerte, a la perdición. Otro, que pocos lo hallan, va a la vida. ¿Sabe? Pensando en eso, uno se desanima. No sé si usted se desanima cuando dice, caray, como que a veces no hay tanta enjundia en los que buscan al Señor, ¿no? Ahí viene Semana Santa, y en Semana Santa como que la gente se acuerda de cierto fervor, y después como que se apaga, como que hay mucha gente que hoy, no sé, batalló mucho con la hamaca, con la sabanita, se puso fresco, a lo mejor fue por un cafecito y un panecito, le dieron las 5:30, y digo, ya, ¿no? Pero luego leo pasajes como estos, uno también se desanima, no vaya a pensar que no. ¿Cuántos hay en la puerta estrecha? ¿Cuántos, hermanos? El texto, ¿qué dice? ¿Cuántos hay en ese camino? ¿Multitudes? ¿Chorromontones? Pocos. Pocos son los que la hallan. Digo, esto no es consuelo para que seamos pocos. Quisiéramos que el Señor alcance a más por su poder. Pero la realidad es que las estadísticas espirituales que están basadas en las palabras de Jesús
Muchos van por el camino equivocado, muchos van por la puerta amplia y angostotota que tristemente lleva a perdición. Son muchos, muchísimos. Pocos hallan la vida. Pocos entran por la puerta angosta, pocos. Y entonces, considérese usted muy afortunado. Si es de los pocos que ha sido encontrado por Cristo, y si es de los pocos que está avanzando en el camino y se sorprende, caray, ¿por qué no hay tanta gente acompañándome? Son pocos los que lo hay. Considérese muy, muy afortunado. Para cerrar esta parte de nuestro estudio, le comparto que el término camino alguna vez fue la forma de referirse al cristianismo, ¿sabe? Jesús se llamó a sí mismo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en los primeros años de la iglesia, los años de Esteban, los años de Pedro y Pablo, la religión cristiana se conocía así como el camino. Algo así como en los pueblos. No sé si usted ha escuchado a los pueblos, a los que no son católicos, a los que no somos católicos, dicen los de la religión. El término la religión es para referirse a los cristianos, ¿no? La religión. Bueno, así se usó el término el camino. A los primeros cristianos no solo se les llamó cristianos, se les llamó los del camino. Si usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 9, ¿se acuerda de la historia? Saulo enojado, porque Saulo era un judío, antes de hacerse cristiano, fariseo, y ahí va enojado, dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Hechos 9, del 1 al 2. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a Jerusalén, le pidió cartas, algo así como una especie de permiso, licencia, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, ojo con la expresión, de este camino, se refiere al cristianismo. Pablo está diciendo, a los que siguen ese camino, vamos a matarlos. Literalmente, recuerde que Pablo estuvo presente en el asesinato de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. ¿Y cuál fue el crimen de Esteban? Ser cristiano, ese fue su crimen. La gente no quería a Cristo, y a los que seguían la enseñanza de Cristo se les llamaba los del camino. Fíjense qué bonito nombre. A lo mejor si un día podemos plantar una iglesia, le podemos llamar así, ¿no? El camino. Iglesia, el camino. También en Hechos, puede leer todo Hechos, solo estoy tomando una referencia. Hechos capítulo 18, versículos 25 al 26, nos habla de un tal Apolos. Apolos, aunque no escribió ningún libro del Nuevo Testamento, algunos dicen que Apolos pudo haber escrito Hebreos, pero es una conjetura. Es un personaje que ayudó mucho a Pablo y a los apóstoles. Dice que Apolos había sido instruido en el camino. Ojo con esa expresión otra vez. Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, o sea, con fervor en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, la expresión, hermanos, el camino, en los primeros años de la iglesia, como usted puede leer todo Hechos y lo va a corroborar, era la forma de referirse al cristianismo. ¿De dónde eres? Soy del camino. O sea, no soy de los fariseos, no soy de los judíos, soy del camino. ¿Qué significa eso? Soy cristiano, ¿sí? Cristo mismo dijo que Él era el camino, y aquí en Mateo 7, Jesús habla de este camino como algo angosto, como algo estrecho, y pocos son los que lo hallan. Una de las primeras afirmaciones que hacemos entonces como cristianos, hermanos, es Jesús es el único camino. Único camino. Y a lo mejor lo que estamos diciendo, hermanos, como cada domingo, ¿sabe? No estamos diciendo nada nuevo. Nuestro llamado al venir, congregarnos domingo a domingo, no es tratar de encontrar nuevas cosas en la palabra de Dios, sino las mismas verdades, pero recordar que estas son el ancla de nuestra fe. En esto descansa nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra religión, vaya, nuestra relación con Dios.
Así es que no estoy diciendo nada nuevo. Usted sabe esto. Jesús es el único camino. Todos aquí afirmamos eso, ¿no? Pues sí, Jesús es el único camino. Pero las implicaciones de esto, hermanos, son realmente importantes. Son también preocupantes. Porque Jesús es el único camino. Pero mucha gente que usted conoce no está en este único camino. Jesús es el único camino, pero muchas personas con las cuales usted dialoga, hace negocios, trabaja, no siguen este único camino. Jesús es el único camino, pero incluso mucha gente que usted ama, que lleva su apellido con la cual estuvo en el anterior cumpleaños, hasta tiene fotos con ellos, no están en este camino. ¿Qué implicaciones tiene esto que estamos diciendo? Bueno, pues que aquí es donde se manifiesta como algo urgente. Decirle a toda esa gente, ¿sabe qué? Usted está en el camino equivocado. Usted, comadre, amigo, compañero, colega, vecino, primo, pariente, usted va en el camino equivocado. Esas son las implicaciones. Conocer nosotros el camino correcto y saber que no solo es, aclaremos, no es un camino correcto, ¿ok? No es un camino correcto, es el camino. Y si la gente no está en el camino correcto, hermanos míos, la gente está en serios problemas. Esa comadre, ese amigo, ese pariente está camino al infierno. Y aquí es donde la cosa se pone bastante, pues, interesante e intensa, ¿no? Porque somos la única religión, cuando lo piensa, el cristianismo, este que nosotros abrazamos, es la única religión que se pone así de tajante, de intransigente, ¿sí? O sea, no hay negociación. O es en este camino o usted está perdido. ¿Por qué cree que en el mundo, en este mundo del siglo XXI, donde cada quien construye su camino, donde cada quien tiene su idea y sus pensamientos, los cristianos son los que cada vez cabemos menos? Molesta, esos cristianos con su mente tan cerrada, no entienden de pluralidad, no entienden de inclusión, les falta empatía. Luego a juzgarte. Si no vives como ellos, dicen que tú vas camino al infierno. Sí, es que nosotros no inventamos eso. Jesús lo estableció. Si no es en este camino, ya estás perdido. Si no es en esta religión, la cristiana, la auténtica, hermanos, acaba mal. Y es por eso que, como le digo, en el mundo el cristianismo es en realidad atacado, menospreciado, censurado. Hasta dicen que nuestro mensaje es un mensaje de odio. En este mundo que habla tanto de derechos humanos y todos esos asuntos que están de moda, es que tu mensaje es un mensaje de odio porque hablas del infierno. Sí, pero yo no quiero que la gente se vaya al infierno. Hablo del infierno para advertirles que no vayan al infierno. Hablo de la ira de Dios para advertirles que pueden huir todavía de la ira de Dios. No les predicamos del mundo para decir, tíos al infierno, todos ustedes, no. No es por ahí. Están equivocados, pero usted sabe que una persona entienda y diga, muchas gracias, me has librado de mi ignorancia, iba camino al infierno, pero tus palabras me han mostrado cuán equivocada estaba o equivocado, tonto de mí, torpe de mí. Eso no pasa, ¿verdad? La gente se aferra a su idea. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú por qué juzgas? ¿Y tú qué dices? ¿A poco tú tienes la verdad? Empieza esa actitud de rechazo. Es ahí lo difícil del cristianismo. Creemos que si el único camino es Cristo, hermanos, cualquiera que no esté en este camino está perdido. Y decírselos no va a resultar en que lo tomen por naturaleza con agradecimiento, como le digo, gracias por librarme de mi error. No, la gente se endurece, la gente se pone a la defensiva, la gente incluso empieza a atacar. Pero no inventamos nosotros esto.
Esto de que hay un camino estrecho y pocos lo hallan, y hay un camino amplio y muchos van por él y llevan perdición. Estas son palabras de Jesús. Estas son las palabras del que siempre ha hablado la verdad. ¿Y qué dicen el resto de los apóstoles al respecto? Bueno, los apóstoles corroboran la enseñanza de Jesús. El hermano Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador, no dos, no tres, no cuatro, uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es tan sencillo, ¿no? O sea, nuestra religión, si se da cuenta, es también la más sencilla que hay. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo como tu único mediador, como tu sustituto. ¿Y no hay otra forma? No, no hay otra forma. Solo hay un mediador. Pero ¿por qué quieres otra forma? Este es el bueno. ¿Por qué buscarías otra forma? ¿Por qué buscaríamos una segunda opinión si hay un solo camino, pero es seguro? Ya saben, la gente en este intento de querer hacer las cosas a su manera, piensa que puede haber muchas formas de salvarse. Y he aquí lo desafiante del cristianismo. Le estamos diciendo a todo el mundo que si su único mediador, su único camino a Dios no es Jesucristo, está perdido. No Guadalupe, no Buda, no Mahoma, no Juan Diego, no el Papa, no el pastor, Jesucristo. Y la gente tiene que entenderlo. Claro, de manera natural no lo entiende. ¿Sabe qué se necesita para que la gente lo entienda? El poder del Espíritu Santo, que puede hacer que ese corazón de piedra se desborone y lata como un corazón vivo de verdad, y la palabra del Señor traspase sus mentes. Y entonces, cuando usted vea a una persona decir, oh, sí, lo creo, Jesucristo es el camino, es el Señor, Él es mi Salvador. ¿Sabe qué ha pasado? El Señor ha tocado esa vida. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Considere cuán afortunados somos, hermanos, si esta noche estamos de acuerdo en esto. Y dice, sí, estamos de acuerdo en eso. Jesús es el Señor. Hermano, esto no se lo reveló Samuel Hernández. Esto se lo dijo el Espíritu Santo a usted. Le quitó la venda de los ojos, le quitó el corazón de piedra y le hizo rendirse en fe. Esto solo lo hace Jesucristo y su Espíritu. Y clamamos que lo haga también con la gente que hoy está en otro camino. Hechos 4:12, los apóstoles, en ningún otro hay salvación. Note cuán enfático es los textos que estamos leyendo. No hay otro, solo hay uno. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Pero no necesitamos otro si este es el seguro, si este es el único camino que lleva al cielo. ¿Por qué necesitaríamos una ruta alterna? Uno basta. Las consecuencias de tomar el camino correcto y las consecuencias de tomar el camino equivocado también son bien claras en la Biblia. ¿Qué pasa si uno cree en el Hijo, si cree en Jesucristo? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y no solo porque a veces yo creo que Dios se anticipaba que nosotros somos tan buenos para la retórica y para darle a las palabras el sentido que queremos, que si lo hubiera dejado ahí, no verá la vida. Todo quedaba en, bueno, pues se muere. No es solo morirse. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que no solo hablamos de muerte, sino que hablamos de ira, ¿sí? La ira de Dios. Una doctrina que también no está de moda, hermanos. Mire cómo acaba de pasar esta semana, 14 de febrero, ¿no? Y el amor y la amistad. Y un montón de iglesias se suben al tren del costumbrismo. ¡Ay! Hablemos del amor de Cristo. Sí, para hablar del amor de Cristo, hermanos, hay que hablar de la ira de Dios. O sea,
Hablar del amor de Cristo requiere hablar de la ira de Dios. Uno no valora el amor de Cristo hasta que no entiende lo espeluznante, horrendo que es caer en la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que merecemos por naturaleza? ¿La ira de Dios o el amor de Cristo? Hermanos, por naturaleza, a causa del pecado, merecemos la ira. Nadie merece el amor de Dios. La ira de Dios es lo que merecemos. Pero esto ofende a la gente, como le digo. La gente que se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza, que parece un osito de peluche de estos que reparten el 14 de febrero. Hay gente que así piensa de Jesús. La versión de osito de peluche de San Valentín, solo una versión sentimentaloide. No. Cristo no vino a repartir abrazos y chocolates y todas esas cosas que están bonitas, aclaramos. Pero Cristo no vino a una versión romántica de la palabra de Dios, del amor. Cristo vino a otorgar una versión sacrificial del amor. Sangre en lugar del pecador. La muerte cayendo sobre el Hijo, la ira de Dios y el infierno cayendo sobre el Hijo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para darnos vida eterna. La única forma de tener vida eterna, no lo digo yo, lo dice este pasaje, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La única forma de tener vida eterna es creer en el Hijo. Cuán importante es afirmar esto, hermanos, porque usted sabe, hay gente que en su desesperación por tener una especie de consuelo, de que no duela tanto cuando parte un amigo, cuando parte un compadre, cuando va un compañero o un familiar a la eternidad. Hay gente que dice, bueno, pero finalmente no era tan mala persona, ¿no? O sea, finalmente, pues no le hacía mal a nadie, ¿no? Pero hermanos míos, ¿cuál es el requisito para tener vida eterna? ¿Portarse ahí más o menos bien? No. Creer en el Hijo. O sea, no es asunto de comportamiento principalmente. ¿Creyó o no creyó en el Hijo? Bueno, ¿se portaba bien? No estamos preguntando si se portaba bien. ¿Creyó o no creyó en el Hijo? Bueno, nunca cayó en la cárcel. No estamos preguntando si tenía o no antecedentes penales. ¿Creyó o no creyó en el Hijo? Y nuevamente usted puede decir, pero se oye como tan estricto, ¿no, pastor? Así vamos a hablar. No, así no hablamos nosotros. Así habla Dios, su palabra. Solo estamos citando una palabra, hermanitos. Ni siquiera estamos haciendo una profunda exégesis del texto. El texto es claro. ¿Crees en el Hijo? Tienes vida. ¿No crees en el Hijo? No solo no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Debiera ser muy claro. Debiera. Pero el corazón nuestro es el que está entenebrecido. Y hasta que el Espíritu de Dios no nos traspasa, nos taladra la mente, somos tan ciegos, tan necios, que no nos queremos rendir. No hay otro evangelio, porque ahí vienen las corrientes, las modas, hermanos. Hace unos días le decía que a veces el lugar más peligroso para un cristiano no es el carnaval, por ejemplo. El lugar más peligroso para el cristiano no son los tugurios de aquí, del periférico. ¿Sabe cuál es el lugar más peligroso a veces para un cristiano? Una librería cristiana. Una librería cristiana. Porque con la etiqueta de cristiano se le pone a disposición toda clase de material y de ideas que tienen la etiqueta de cristiano. Pero como muchas veces lo que está allí es idea de hombres, aderezada con 2 que 3 versículos, pero han torcido la palabra. Por quedar bien con el mundo, por no parecer tan intransigentes, porque no nos vean como locos. Hay gente, esto no es ciencia ficción, hermanos. Claro, hay gente entrenando a pastores, diciéndole a los pastores, dejen de hablar del infierno, dejen de hablar de la ira de Dios, porque ¿sabe qué? La gente se asusta y ya no va al templo.
Mejor háblenle bonito, cuénteles historias bonitas, historias de éxito, háblenles bonito, ayúdenles a alimentar la autoestima, que se sientan como princesas y princesos, amados todos por Dios. Háblenles de que Dios les va a dar sanidad y dinero, y que no importa lo que hagan, la gracia de Dios nos acepta incondicionalmente. Si quieren ser gays y ser cristianos, déjenlos ser gays y cristianos. Si quieren tener amoríos por todas partes, ¿qué más? Que sepan que somos una iglesia amorosa. Bueno, su merecido van a recibir cuando venga el Señor Jesucristo, aquellos que han distorsionado la palabra, hermanos. Me encantaría decir, en verdad, que estoy exagerando. Y no, pastor, en el mundo real eso no pasa. En el mundo real, todas las iglesias han abrazado el evangelio sólidamente. Todos los pastores son cuidadosos de la doctrina. No pasa. Hay falsos maestros. Y eso no es nada nuevo. Los apóstoles lo anuncian como advertencia. Pablo a los Gálatas 1:8, les dice, no hay otro evangelio. Es este. No se puede diluir, no se puede adulterar, no se puede caramelizar para que a la gente le sepa rico. Este es el evangelio y advierte, Gálatas 1:8. Si aún nosotros, o sea, Pablo dice, si un día nos deschavetamos y les predicamos otro evangelio, o si un ángel del cielo predica un evangelio diferente del que hemos anunciado, maldito sea. Eso significa sea anatema. O sea, lo que está diciendo es, cualquiera que se atreva a acomodar, a torcer, a ayudarle a la gente a que no se sienta incómoda con el evangelio y de alguna manera negociar la verdad, se está metiendo en problemas con Dios. Hay una maldición. Hay una maldición para aquellos que tuercen el camino. Hay un solo camino, no dos, no tres. Este camino no está construido para nuestra comodidad, es angosto, pero está abierto para nuestra salvación. Angosto es el camino que lleva a la vida. Este camino es seguro. No lo escogimos por ser el más fácil. Lo escogimos porque es el verdadero y porque es el que lleva a vida. ¿Qué de los falsos caminos? Bueno, los falsos caminos, hermanos, los falsos caminos parten de ideas erradas. Es como decir, la forma en que la gente vive depende de las ideas que esa gente tiene. Recuerde, estamos hablando otra vez de que creer el evangelio requiere que usted lo entienda, lo reciba, lo crea. Eso comienza en su entendimiento. Usted se convirtió a Cristo cuando entendió un par de verdades. Usted no es nada y Cristo lo es todo. Usted vino a Cristo cuando entendió la gravedad del infierno y de la ira de Dios. Y cuando entendió la dinámica de la gracia, no lo puedo pagar, no lo merezco, pero el Señor me está recibiendo a pesar de lo que soy. Su vida cristiana comenzó no con lo que usted empezó a hacer. Ha venido un cambio en lo que usted hace, pero su vida cristiana comenzó cuando usted tuvo un cambio de entendimiento. Por eso el camino que la gente toma está profundamente relacionado con sus ideas. La idea correcta, el evangelio, nos lleva por el camino correcto, la santidad. Ideas equivocadas nos llevan por caminos errados. La Biblia nos habla de lo peligroso que es tener ideas equivocadas. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón, ¿en quién está confiando esta persona? ¿En sí misma? Es un necio. ¿Dónde está mi confianza? En mí. Yo soy Juan Camané, yo no me equivoco, tengo la razón, acabas mal. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor de Jehová. La sabiduría, el evangelio, comienza con dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Dónde comenzó el extravío del hombre? Romanos 1, versículo 22. Cuando profesando ser sabios, se hicieron necios.
Necios. ¿Qué es un necio? Aquel que en su propia opinión se siente sabio, se ve sabio. Como le digo, dos caminos. Jesús lo está diciendo: el angosto pero que lleva a vida, el amplio pero lleva a perdición. El sentido común que dicta, hermanos, que escoge el camino amplio o el camino estrecho. El sentido común. ¿Qué dicta? Pues que todos vayan por el camino angosto, ¿no? O sea, si el camino angosto dice, aquí usted acaba en la vida, y el camino amplio dice, aquí usted acaba perdido, pues como que no hay mucho que pensar, ¿no? A ver, vida, perdición, ¿cuál conviene más? No hay mucho que pensar. Pero, como alguien dijo, hermanos, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo se le llama a una persona que viendo que el camino dice, lleva a perdición? Una dice, pues vamos a tomarlo. ¿Qué podría pasar? Oye, pero ¿viste que decía que lleva a perdición? Sí, pero mucha gente va por aquí. Sí, pero lo dijo Jesús, dice que va a perdición. Ahí lo vemos en el camino. ¿Cómo se le llama a esta persona? Necio. ¿No? Con todas las letras. Tremendo tamaño de necio. ¿Y su problema cuál es? El entendimiento. Entenebrecido, cegado, terco y testarudo. Proverbios 3, 5 al 7 nos advierte por eso y nos anima. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué es lo que distingue? Hablando de la santidad que hablábamos al principio de nuestro estudio de hoy. Este proceso de santificación no depende de que usted confíe en usted mismo. Eso lo dice el humanismo. Confía en ti mismo. No. Cuanto más usted está creciendo en santidad, ¿sabe qué más hace? Desconfía de usted. No, aprendo a desconfiar de mí. Ya conozco a Samuel Hernández. Tiende a la testarudez, tiende a la necedad, tiende a la estupidez. No puedo confiar en mí mismo. Fíate de Jehová, no a veces, no de vez en cuando, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Enderezará significa que yo estaba mal, que yo estaba torcido, pero Él está enderezando mi camino. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La vida cristiana es eso. Entender, no puedo confiar en mí mismo, en los demás, no puedo confiar en la mayoría va por el camino equivocado. Tengo que cambiar mi forma de pensar, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Efesios 4, 17 al 18 habla en esta misma dimensión. Mire cómo habla de los incrédulos, les llama gentiles, o sea, fuera del pacto, ¿sí? Dicen, los otros gentiles, Efesios 4, 17, andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Dicen esa frase, vanidad de su mente, pensando en cosas que son superfluas, frívolas, no son tan importantes, pero su mente está ahí, en lo vano, teniendo el entendimiento entenebrecido, a oscuras, como si no hubiera luz, porque de hecho no hay luz, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Nota esas tres palabras? Mente, entendimiento, ignorancia. Las tres tienen que ver con cómo piensas. La persona sin Cristo, la persona en el camino equivocado, su mente ¿en qué la ocupa? En cosas vanas, consumismo, vanagloria, temporalidades, ¿no? Y su entendimiento, ¿cómo está? A ciegas, entenebrecido, a oscuras. Y mire qué palabra más interesante. Hasta suena como insulto, ¿no? Ignorante. Esa palabra es un insulto en nuestra cultura, ¿no? Ignorantes. No, pero fui a la escuela. Sí, felicidades. No es la clase de inteligencia de la que estamos hablando. ¿De qué es ignorante esta persona? De Dios. Ajenos de la vida de Dios. ¿Y cuál es la raíz del problema? ¿Por qué su mente divaga en lo vano? ¿Por qué su entendimiento está oscurecido?
¿por qué son tan ignorantes que aunque el camino decía perdición, lo toman? Última frase, la dureza de su corazón. Hermano mío, piense por favor un momento en esa gente que usted ama o aprecia, porque son amigos, compadres o parientes, pero que no están en el camino. Y por favor, antes de que usted ore que por la salud de la comadre, que por el trabajo del amigo, que por la mamá de fulanito o por lo que sea, ruéguenle a Dios, clame a Dios, Señor, rompe su duro corazón. El problema de estas personas es su duro corazón. O que a la comadre le diagnosticaron cáncer, sí. Si no está en Cristo Jesús, su duro corazón es más peligroso que el tumor que le acaban de encontrar. O que al primo lo dejaron sin trabajo, sí. Su duro corazón es más peligroso que su desempleo, créame. Puede encontrar empleo en unos días, pero el duro corazón lo llevará al infierno. Así es que pensemos a nivel de la eternidad, hermanos. La gente necesita un cambio radical de corazón. Esa gente va camino al infierno. No estamos exagerando, Por favor, no digan, pero otra vez, siempre hablar, cielo y infierno, hermanos. A la luz de la eternidad, ¿no es acaso lo más importante? A la luz de la eternidad, ¿no es acaso el tema más importante? ¿El cielo o el infierno? ¿Qué más da si aquí tiene la mejor vida o apenas vive en un jacalito? ¿Qué más da si aquí, no sé, vende tamales, construye casas, es albañil o es empresario o gana el premio Nobel? Qué bueno, cada quien hace lo que le viene a la mano para hacer, pero ¿qué de la eternidad? ¿Qué necesitamos? Bueno, Romanos 12:2 dice lo que necesitamos. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación. Necesitamos una renovación, sanidad, restauración, regeneración de nuestro, y ahí va otra vez el término, entendimiento. Cuando podemos pensar correctamente, usted dice, camino de vida, camino de perdición, no hay mucho que pensar, el camino de vida es el que necesito. Solo una persona que ha sido aliviada de la necedad y restaurada en su entendimiento, puede aplicar eso que llamamos sentido común. No es sentido común, es una mente renovada. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo mismo, ruéguele a Dios, Dios renueva su entendimiento. De mi amigo, de mi compadre, mi primo, mi vecino, están ciegos hasta que tú los toques. Son duros como piedra hasta que tú quebrantas sus corazones. Van por el camino equivocado hasta que tú les ayudas a ver que están mal, que son unos necios. Hay algo que se llama infodemia, ¿no? ¿Has oído hablar de esa palabra? Infodemia. Se le llama infodemia cuando de un asunto hay tantas noticias que uno no sabe cuál es la buena, ¿no? Tantas noticias a veces amarillistas, tantas noticias falsas, mucha información, pero hay tanta información que uno dice, ¿cuál es la correcta? Yo creo que cuando hablamos de asuntos como el cielo o el infierno, hablamos de infodemia, hermanos. Tanta gente tiene una opinión, tanta gente tiene una idea, tanta gente cree que sabe. Me llamó la atención ver a un par de, creo que son cómicos, sí, cuentachistes, en esos programas de ahora donde se ponen a jugar billar y hablan de cualquier frivolidad. Y llegan a hablar del cielo y el infierno. Eso me llamó la atención. Igual, esto está interesante. Un par de cuentachistes hablando de teología. Los dos, no, pues yo pienso, yo creo, yo entiendo, yo pienso. De ahí no sale. Yo pienso, yo creo, yo me imagino. Eso es la infodemia. Pregúntele a la gente, oye, ¿qué de la vida eterna? ¿Qué del cielo y del infierno? La mayoría es, pues no sé, pienso, creo, me imagino, deduzco. No hay certeza. En este pasaje y en toda la Biblia Jesús nos da certeza. Aquí no hay
falsas noticias. Jesús lo está diciendo bien claro. Este camino angosto lleva a la vida, este camino ancho lleva a la muerte. Eso es todo. Escoge el correcto. Si escoge el correcto es porque el Señor le ayudó. ¿Sabe cuál es el problema y el peligro? Que los falsos caminos incluyen falsos maestros. Hay un montón de falsos maestros diciendo, por aquí, por aquí, por aquí es, y su camino es falso. Jesús lo está diciendo. Aquí mismo donde dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7. Note el siguiente versículo. ¿De qué habla Jesús ahora? Ya para cerrar su enseñanza. Mateo capítulo 7. ¿De qué termina hablando el Señor Jesús? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Estaba hablando del camino que lleva a vida, del camino que lleva a muerte, y termina con la conclusión. Guárdense de los falsos maestros. Guárdense de los falsos maestros. ¿Qué dicen los falsos maestros respecto a la vida y la muerte, respecto al infierno y la vida eterna? Dicen muchas cosas, pero la mayoría tienen estas tres categorías. Los hay quienes dicen, no hay infierno. Por favor, no hay infierno. No existe el infierno. Es un invento que se han hecho, así como hablar del coco, de la Ixtabá, el infierno, ¿no? Para meter miedo. Por favor, no existe el infierno. Hay un problema. Jesús habló del infierno. ¿Crees que Jesús es mentiroso? Hay gente que dice, se ponen bien filosóficos, ¿no? El cielo y el infierno están aquí en la tierra. Hay gente que hace de su vida un infierno por la amargura, por la envidia, y hay gente que hace de su vida un cielo, pues porque piensa positivamente. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? No. Hay vida eterna. Hay vida más allá de la muerte. La muerte no es el fin. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque un primer día de la semana la tumba de Cristo estaba vacía. Así es que hubo alguien que se levantó de entre los muertos y que hoy sigue en resurrección gloriosa. De manera que lo que nos diga aquel que ha vencido a la muerte, pues ha de ser digno de confianza, ¿no? La muerte no es el fin, pero hay falsos maestros que dicen eso. Todo acaba en la tumba. Por eso hay que vivir el momento, ¿no? Solo se vive una vez. Hermano, su compadre, su pariente, su amigo que no está en el camino correcto, cree una de estas cosas respecto a la eternidad. Y la cree porque a lo mejor hasta un falso maestro se le enseñó. A lo mejor ese falso maestro fue su propio padre que le enseñó estas cosas, o algún amigo, porque era más conveniente. Hermanos, finalmente resulta más conveniente creer estas cosas que creer que hay un cielo y un infierno. Es más cómodo. Si me lo pregunta, oiga, ¿qué comodidad sería que todo acabe en la tumba, no cree? Hermanos, si todo acaba en la tumba, ¿sabe qué? Ni para qué venimos hoy en la tarde, ni para qué nos esforzamos por caminar en el camino correcto. Vamos a hacer lo que se nos antoje, al fin que todo acaba en la tumba, ¿no? Si no hay infierno, pues lo mismo, ¿para qué nos preocupamos? Si al final todos van al cielo lindo y querido, pues ¿para qué nos preocupamos? No hay nada que temer. Pero otra vez, no estamos escogiendo la doctrina que más cómoda se nos haga. Estamos en busca de la doctrina correcta. Queremos la doctrina verdadera porque queremos el camino correcto. Por eso es preocupante que haya tantos falsos maestros. ¿Qué dice Jesús? Bueno, Jesús dice, cuídense de los falsos maestros. Cuídense. Es en Mateo 25:46, ahí mismo en Mateo, donde hablando del juicio y de la gloria, Jesús le pone dos adverbios, bueno, el mismo adverbio a ambas cosas. E irán estos al castigo, adjetivos, perdón. Está mal mi gramática. Dos adjetivos. E irán estos al castigo. ¿De qué clase es ese castigo? Eterno.
y los justos a la vida. ¿De qué clase? Eterna. La vida que Cristo ofrece es vida eterna. El castigo con que Cristo nos advierte es castigo eterno. Ambas cosas son eternas. Y depende, castigo eterno, vida eterna, del camino que estamos llevando. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Muchos entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Considérese muy afortunado, hermano. Muy afortunado. Si usted está en el camino correcto. ¿Sí? Si usted encontró a Cristo y dijo, de aquí soy. Eso fue porque el Señor obró en usted ese cambio de mente y de corazón. Sépase muy afortunado. No deje este camino. Avance, persevere, permanezca hasta el fin. Y en el camino, advierta, dígale a la gente, este es el camino. Tómame a loco, dime lo que quieras, insúltame si quieres. Pero necesito decirte que tu camino es el equivocado. Para eso estamos aquí en la tierra, para anunciarles el único camino de salvación. Advierta, hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de volver del extravío al camino correcto. A nosotros nos toca advertir. ¿A quién le toca quitar el corazón de piedra y abrir el entendimiento? Eso déjeselo al Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que el Señor ordena. Predique a Cristo, advierta del camino equivocado, dígales del camino correcto y manténgase usted avanzando en el mismo camino a fin de alcanzar la salvación prometida. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por haber abierto el camino de salvación, Padre, el camino verdadero de vida eterna. Gracias, Señor, porque si fuera por nuestra inteligencia no lo habíamos encontrado. Tú quitaste las tinieblas de nuestra mente, tú despejaste la vanidad de nuestros pensamientos, tú hiciste pedazos nuestro corazón de piedra. Y entonces te vimos, Señor, y sabíamos que estábamos mal y que tu Hijo Jesús era todo lo que necesitábamos, Padre. Gracias por el gran milagro de la renovación espiritual, del cambio de corazón. Y gracias, Padre, porque en todo este caminar tú nos acompañas, tú nos fortaleces en la batalla contra el pecado, tú nos darás la victoria, Padre. Hay gente que amamos, Señor, compañeros, parientes, no están caminando hacia la vida, Padre. Y a lo mejor hemos sido o cobardes, o negligentes, o lo que sea, Señor, pero no hemos sido insistentes en decirles que su camino es el incorrecto. No como con orgullo, no como fariseos, Padre, con verdadera preocupación por su eternidad. Concédenos, Padre, hacerlo. Concédenos, Señor, no solo nosotros avanzar en el camino correcto, sino advertirle a muchos de ellos, Padre, que hay tiempo de venir a la luz, que hay tiempo de abandonar el extravío, que no ha llegado el día del juicio y todavía es posible caminar hacia salvación, Padre. Ten piedad de nosotros y de la gente que hoy anda extraviada, Padre. Concédenos andar en tu luz, que las tinieblas sean removidas, que los corazones de piedra sean quebrantados, Padre, y entonces vengamos al conocimiento de la verdad, Padre. Líbranos, Señor, de andar diluyendo, de andar adulterando tu evangelio. No hay otro evangelio, Padre. Tu evangelio completo, que sea el que taladre nuestra mente y guíe nuestro caminar, Señor. Bendícenos como iglesia, como creyentes. Ampáranos en tu poder y en tu gracia. Encamínanos en tu justicia, Padre.
Gracias por el camino de vida que nos has abierto en Cristo, Señor. Cuídanos esta semana, Padre. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.